Conado al frente, el programa de la docencia universitaria. Conado Radio. Lunes 19 horas. Buenas tardes, una vez más aquí estamos para compartir con todos ustedes una nueva emisión de Conado al Frente, como todas las semanas y por el mismo canal, radiocaput.com, donde nos pueden sintonizar semana tras semana para escuchar todo lo que tiene que ver con la realidad nacional y por supuesto con la realidad de la docencia universitaria, siempre por Radio Caput. Editorial Conado. Bueno, se pueden comunicar con nosotros, como les contamos siempre, a través de las redes sociales. Es en Facebook, nos pueden buscar como Conado, y en Twitter como @prensaconado. Estamos haciendo este programa. Pablo Macía, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, Vir? ¿Todo bien? Espero que todo bien, con una semana, bueno, muy difícil, que ya la vamos a charlar, y por supuesto Mariana Fernández Camacho, productora de este programa. Hola Mariana, ¿cómo estás? Quiero escuchar a Mariana. Muy bien, ¿cómo les va? Estoy muy bien, me gusta verlos una vez por semana por lo menos. Beso a la audiencia. Bueno, a Marianita muchísimas gracias por todo el trabajo que lleva adelante para que este programa salga al aire, y queremos agradecer a toda la gente de Radio Caput por estos meses de acompañamiento que todavía, por supuesto, siguen al pie del cañón para que nosotros podamos salir al aire de esta forma y con estas nuevas formas. Bueno, Pablo, la verdad que una semana imposible en un año imposible. Un 25 de noviembre imposible, invivible, impensado. La muerte de Maradona, la verdad, una vez le preguntaron, creo que fue a Recalde, al senador Recalde padre, ¿no?, que por favor defina al peronismo. Y él contestó: el peronismo no se puede definir. Es muy difícil poder definir al peronismo. Y me parece que cuando se le quiere poner un nombre o se quiere explicar la muerte de Diego Armando Maradona, pasa exactamente lo mismo. Y Virginia, la verdad que es como vos decís, ¿no? La pérdida física de un ídolo popular, pero además una figura central de la cultura de nuestro país. Nos agarró a todos muy de sorpresa la semana pasada, porque, bueno, Diego, todos sabemos lo que fue a nivel deportivo, el mejor jugador de la historia, la alegría que le brindó al pueblo argentino, pero también a todas las comunidades del mundo que quieren un deporte tan popular como el fútbol, pero además una figura excepcional que nos enseña un montón de cosas, ¿no? En primer lugar, la humildad, ¿no? La humildad y nunca haber perdido sus orígenes, ¿no? Sus orígenes populares, más allá de haber estado en la cima del mundo, no solamente deportivo, sino como una personalidad que en todos lados del mundo era nuestro representante como argentinos, nunca perdió de qué lado tenía que estar. Y eso se vio no solamente en sus constantes intervenciones con respecto a cómo quería la Argentina, ¿no? El deportista que en todos los niveles llevaba a nuestro país muy presente en todos lados. En el fútbol esto fue muy emblemático en lo que hizo en el 86 y sobre todo a partir de la triste
situación que vivimos en nuestro país con la guerra de Malvinas y haberle hecho esos 2 goles a los ingleses, ¿no? Fue una cuestión muy importante, pero digo también el apoyo que siempre le dio a todas las luchas populares, ¿no? A todas, sí, totalmente. A las nuestras y a las de afuera, ¿no? Exactamente, pero también en América Latina, todo lo que fue su lucha contra el ALCA, ¿no? Y toda la relación que tuvo con los líderes populares y progresistas de América Latina. Obviamente la relación con Fidel, que inclusive también pasó a la inmortalidad un 25 de noviembre. Claro. Coincidencia también, cómo quería él a Fidel, lo consideraba un padre, y lo mismo, bueno, los demás líderes, ¿no? Lula diciendo que él siempre jugó a la pelota primero, alegró a los pueblos con el fútbol, pero después también siguió jugando, defendiendo las causas populares, y en nuestro país obviamente también hizo lo propio, asumiendo siempre la causa nacional y popular, con Néstor, con Cristina, y bueno, repudiando al neoliberalismo en nuestro país. Pero además de esa inmensidad en materia deportiva, en materia de defensa de los derechos, una gran persona, todos hemos visto lo familiero que era, lo que dio por sus padres, por sus hermanos, por sus hijas e hijos, una persona muy humana, y creo que todos orgullosos de lo que es él, y por eso, bueno, digo, muchísimas expresiones, ¿no? Pero esta idea de Galeano, de que era el Dios más humano que había, ¿no? Porque todos nos sentimos reflejados en algún punto, en esos valores que él pregonaba, en esa sencillez y en ese amor por el pueblo, ¿no? Por el pueblo argentino y por los pueblos. Por eso cuesta tanto soltarlo a Maradona, por eso seguimos hablando de él, por eso los medios de comunicación todavía lo tienen como noticia, y por eso nosotros en algún lugar seguimos tristes con este tema, con su muerte. Va a ser muy difícil poder superar o transitar el duelo por Diego Armando Maradona, sobre todo en un país tan futbolístico, tan futbolero como ¿no? En cada partido, bueno, va a estar presente. Aquí, en este país y en el planeta entero. Tal cual. Muy conmovidos, pero bueno, vamos a seguir haciendo el duelo, pero sabiendo que lo tenemos siempre presente, ¿no? Que se fue físicamente, pero que no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Una gran figura emblemática de nuestra cultura nacional. Pablo, querido, cambiamos de tema y nos vamos a lo que está pasando en Conado. No sé si ya terminaron o no con el plenario. ¿Estuvieron reunidos virtualmente? Contanos. Sí, efectivamente tuvimos un plenario de secretarios generales para evaluar los pasos a seguir a partir de la aprobación el acuerdo salarial en el Congreso de la Federación, que implica 2 cláusulas de revisión, una en diciembre y otra en febrero, en la cual evaluamos que, bueno, por un lado tenemos que reclamar en términos salariales no perder contra la inflación, como el gobierno también lo venía planteando, pero a la vez los datos los vamos a tener en febrero recién, porque en diciembre, la última paritaria que tengamos, vamos a tener los datos de
noviembre, ¿no? Entonces, además de eso, se planteó una iniciativa que es reclamar un 15% en todo ese periodo, bueno, como segunda instancia de superadora de no perder contra la inflación. Además, bueno, se trataron temas vinculados a las condiciones de trabajo y las demás comisiones que están dentro de la paritaria, como son las de preuniversitarios, las de, bueno, la propia de condiciones de CIMAT, que implica todo el debate del retorno a la presencialidad, en el cual nosotros obviamente vamos a reclamar que esto se pueda dar en términos de que se garantice la salud de los docentes y de los estudiantes, y en ese marco también hay todo un debate sobre la infraestructura de las universidades para poder garantizar esto. Y bueno, una serie de comisiones más vinculadas a contratados y ad honorem, mejorar las condiciones de esos compañeros docentes, y otra comisión que hay de pase de ayudantes a JTP, que es un mejoramiento de la categoría. Digamos, una agenda que tenemos por delante y que vamos a seguir comentando en las próximas emisiones, pero bueno, ahí estamos también organizándonos para terminar este año, que como vos decías es muy complejo por la pandemia y la herencia del macrismo, pero bueno, terminar de la mejor manera posible, superando la inflación y bueno, y apostando siempre a las mejores condiciones de trabajo de los docentes. Muy bien, Pablo Macía, entonces con la editorial de este programa hacemos la primera pausa y venimos con la primera entrevista. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Grande, grande, sei grande, la vittoria del Napoli. L'archevêque clair, tous les mecs se déchaînent devant la télé. Saint-Étienne pour la reine, tous les enculés. Dans les gradins et l'enfer, écoutez les supporters.
Conadu Entrevista. Bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación, siempre es a través de las redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como Conadu y en Twitter como @prensaconadu. Le vamos a dar la bienvenida al señor Mempo Giardinelli, escritor y periodista. Mempo, muchísimas gracias por atendernos en Conadu al Frente. Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Es un gusto para mí, como siempre, y todo lo que sea colaborar con ADU y con docentes, ahí estoy yo siempre en primera línea. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que los temas para conversar con ustedes son muchísimos, pero queríamos empezar por la columna de Página 12 de hoy, que habla de un problema policial, así literal, un problema policial en Argentina que está involucrando a la democracia y a la paz de nuestra república. Ampliemos un poco esto que salió hoy publicado en el diario, Mempo, si le parece. Bueno, en realidad el espíritu de mi artículo es poner sobre el escenario algo que no suele tocarse, es decir, siempre la policía es un problema en la Argentina. Es un problema en todas las provincias, en todas las ciudades, en los municipios. No hay lugar donde la policía, que debe ser digamos, una asistencia para el buen vivir democrático, en la Argentina es un viejo, antiquísimo problema. Viene incluso desde, por lo menos, para decirlo así muy, muy cercano, desde la década infame, de los años 30, 40, a partir del golpe contra Irigoyen. A partir de ahí hay periodos en los cuales la policía parece más disciplinada y demás, pero históricamente la policía es un problema para la democracia, en tiempos de vida tranquila, de democracia que funciona y demás, y esto fue hasta 1955, hasta ahí no era el problema, era casi un problema que tenía que ver con la década infame que había sido, digamos, las policías bravas famosas de la provincia de Buenos Aires. Pero a partir del 55, como tantas otras cosas, no sé si ustedes saben, yo tengo escrito y pienso que el parteaguas de la Argentina fueron los bombardeos a Plaza de Mayo y a la ciudad de Buenos Aires en junio de 1955. Ahí hay algo que se rompe en la Argentina. Es una especie de código de convivencia, de civilidad, código de discrepancia, de discusión. Es decir, cuando te meten tantas bombas y te matan gente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, se rompen todos los códigos. A partir de ahí empieza todo un cambio en el cual, no voy a ampliar toda la cuestión histórica, muy bien estudiada y hay que seguir marcándola, pero en términos de las policías, aparecen las policías, primero las policías de la dictadura, de la primera dictadura, y a partir de ahí hay una continuidad, con pequeños periodos democráticos, el de Arturo Frondizi, el de Arturo Illia, pero la línea histórica que va de ahí es la policía es un problema de la sociedad. La policía es el instrumento, pero no quiere serlo el ejército. Y entonces aparece como un tema que ha venido adquiriendo en la medida en los últimos años, a partir del desastre económico del macrismo, a partir de diciembre de 2015, reaparecen las policías bravas, no porque antes siempre hubo, pero digamos, recrudece claramente, empieza toda la argumentación del gatillo fácil, el chocobarismo y toda esa cosa que se empezó a inventar y que de alguna manera los sectores autoritarios que están vinculados al fascismo, a la intemperancia, a la antidemocracia, pivotean y se montan sobre las corporaciones policiales. Y empezamos a ver en los últimos tiempos, hemos tenido en septiembre la última, algo así como levantamientos policiales, sublevaciones policiales, que de alguna manera, digamos, la Constitución argentina es fuerte y puede... Pero el problema es que estas no son soluciones, digamos, son de alguna manera tirar la pelota para adelante. Hay alguna gente muy, muy sabia en la Argentina que ha pensado esto mucho antes que yo, desde luego, y mi artículo de hoy lo que intenté es de alguna manera recoger
cómo se está pensando en términos jurídicos, en términos del derecho penal, en términos institucionales, de la Constitución, cómo se está pensando esto, porque en algún momento vamos a tener, la Argentina va a tener que tomar una decisión. Y para decirlo, para no robar mucho tiempo, para ir ser sintético, le diría que hoy todo se resume de alguna manera como factor de resolución. Hay una posibilidad que es la sindicalización de los policías. Esto es un fenómeno no para la ciudad de Buenos Aires, no lo piensen como cosa porteña, esto es un problema para todo el país. En todas las provincias sucede lo mismo, hay policías municipales, la fragmentación de los organismos policiales en la Argentina de los últimos 15, 20 años ha sido tremenda. Oiga, ¿cuántas policías hay? Debe haber 20, 30 policías, y si contar las provinciales tenemos 50 policías. No digo que esto sea ni bueno ni malo, estoy señalando lo que sucede. Esto es muy difícil de manejar desde la democracia. Factores de corrupción, factores de violencia, factores de mala educación, de poca educación, de una educación autoritaria, problemas sociales que vienen asociados que un chico, una chica, los jóvenes hoy se meten a la policía, y porque es un laburo, porque es una posibilidad de tener un sueldo, es una salida laboral, esa porquería de expresión que se puso de moda el neoliberalismo hace algunas décadas. Es decir, la salida laboral es de alguna manera, es decir, es un peligro, porque se les pone armas en la mano. Cada vez más hay cámaras que los ven. Se les ponen patrulleros, se les pone un sistema militar, porque el problema de la Argentina también es que el sistema policial siempre fue militar. Desde el siglo XIX, cuando empiezan las primeras policías, en la época de Rosas inclusive, es decir, el modelo policial era militar, la militarización. Y esto continuó durante un siglo y pico. Bueno, todo esto, en mi artículo trato abigarradamente de sintetizarlo, pero todo esto es un problema que la Argentina no está debatiendo. Y mi propuesta, modestamente, con mi artículo es, bueno, este es el problema, vamos a discutirlo, vamos a empezar a pensarlo. Ha habido personalidades como el ex juez Raúl Eugenio Zaffaroni, que él planteó la perspectiva de una sindicalización. Hay un especialista ahí muy importante que tenemos, que es Marcelo Saín, que está hoy a cargo de la Policía de Santa Fe. También un teórico, fue entrenador de la Policía de Seguridad Aeronáutica en el gobierno de Néstor. Es decir, gente que sabe, que ha pensado esto. Bueno, y ellos se inclinan por esta perspectiva de sindicalización, pero yo diría manontropo, porque al mismo tiempo crear nuevos organismos, digamos, sindicales que van a terminar, pueden confederarse, pueden estar en la CGT. Es decir, es muy, muy, muy imprevisible cómo van a funcionar, cómo van a ser manejados. Está bien la perspectiva sindical desde el punto de vista salarial, del derecho al trabajo, de la previsión social, de los organismos solidarios, y también tiene que ver sin duda con el hecho de que la sindicalización también es una dignificación para un trabajador o una trabajadora. El problema es que es un trabajo que plantea todas estas dudas. Mi artículo, y con esto termino, chicas, mi artículo no es un artículo en el que yo doy una solución, lo que yo estoy planteando es un problema que hay que discutir. Y tiene que discutirlo ¿quién? Tiene que discutirlo la democracia, tiene que discutirlo todas las organizaciones, todos los colectivos, todos, porque todos y todas tenemos relaciones con la policía. Esas relaciones son en general malas relaciones. Cuando estallan los conflictos, y estallan muy a menudo conflictos sociales, colectivos, urbanos, siempre hay líos con la policía, y la policía está muy soliviantada y tiene detrás incluso, al no tener un organismo o una organización sindical que los nuclee como gremio, aparecen los grupos de, digamos, los antiguos torturadores, los antiguos jefes horrorosos, que de alguna manera, bueno, ahora se supo en la última sonada, hace un mes y pico, 2 meses, ahí en septiembre, en la Quinta Olivo, había gente que se sabía que estaban vinculados a Echecolat. Es decir, este es un tema que hay que tocarlo. Lo que no puede la sociedad argentina es seguir sin resolverlo. Honestamente,
honestamente, no sé cuál es la solución. Yo no lo sé. Es decir, por momentos me parece que la sindicalización muy acotada puede funcionar. Hay quienes dicen, por ejemplo, Zaffaroni dice, bueno, yo estoy por la sindicalización, pero sin derecho de huelga. Es decir, que tengan todos los factores sindicales, pero que tengan prohibido el derecho de huelga a los policías, porque si no, es decir, es como que falta, digamos, una buena policía en control en los periodos de conflicto social o de huelga. Es muy complejo esto, es muy complejo. Vivimos hace una semana una especie también de asonada de algunos viejos militares, todos lo han visto, que querían hacer una especie de mesa de enlace militar, y era militar policial, entre ellos había 2 o 3 ex jefes de policía. Es decir, estamos en presencia de un problema que la democracia va a tener que resolver. Hasta ahí llega mi artículo. Bueno, las bases están sentadas, no, por supuesto que no es un tema menor, y hay gente en distintas organizaciones y sobre todo en el actual gobierno nacional que puede llevar adelante este tipo de debates. Y hablando del Ejecutivo Nacional, te queremos llevar para otro lado. Mempo, la semana pasada anunció el presidente el pase a una nueva fase de distanciamiento por la caída de los casos de coronavirus en todo el país. Contanos cómo se vivió la cuarentena en el Chaco y cómo ves el inicio de 2021 con esta situación, con esta nueva normalidad. Bueno, acá en el Chaco hubo muchos problemas al comienzo de la pandemia, en marzo, abril, mayo, hasta junio, diría yo. Claro. Chaco era el lugar más afectado, es decir, el mayor índice de enfermos y de mortalidad en relación a la cantidad de habitantes lo tenía el Chaco, mayor incluso que la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá se aplicó muy estrictamente no sé cómo le llaman, el asco, no sé qué, la verdad es que acá funcionó con protestas de sectores que obviamente que no querían esto y demás, pero en el Chaco se ha disminuido bastante, eran todavía obviamente muchos casos diariamente y demás, pero disminuyó esa curva que era tan grave en su momento. Esto pasó, digamos, en paralelo a que en otras provincias aumentaba, y en que se iba, bueno, yo esto lo escribí, lo dije, en que se iba sacando la careta las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, de lo que nosotros seguimos llamando la capital federal. Yo me niego a hablar de Cava, yo hablo de la vieja capital federal, que en realidad yo lamento mucho que la Constitución del 94 haya habilitado la posibilidad de que se provincialice, porque la ciudad de Buenos Aires no puede ser una provincia, y tiene comportamientos de provincia, entre ellos diría yo, una desobediencia y una capacidad de traición a la decisión del gobierno nacional que se probaron. Todo el país vio durante los primeros 3-4 meses de pandemia cómo Rodríguez Larreta estaba sentado siempre a la diestra del presidente de la Nación. Ahora no lo van a ver más, lo cual a mí me alegra mucho. ¿Por qué? Porque, digamos, se estaba ocultando una disputa política que estaba en el fondo, para la gente de Cambiemos, para el macrismo, toda oportunidad es buena con tal de alguna manera, por un lado, de sufrir, porque se le está poniendo límites a todas las barbaridades, bestialidades, robos que han hecho ellos en 4 años, donde fundieron prácticamente al país. Esto ahora es evidente, y la disputa no era si solamente iban a ir o no iban a ir los chicos a la escuela. Se vio incluso que es un modelo educativo, que lo expresa incluso esta mujer, la ministra de Rodríguez Larreta, con ese criterio autoritario, y casi diría, no sé si decir nazi, pero está muy vinculado al nazismo y al fascismo claramente. Entonces, todo esto sin duda afectó a una parte de la sociedad desprevenida, primitiva, bastante irracional, que empezó a fastidiar con el tema de lo anticuarentena y demás. Y lamentablemente la presión, sobre todo la presión mediática, ha sido muy fuerte. Y el gobierno,
que sin ninguna duda nuestro gobierno durante 4 o 5 meses fue impecable en el manejo de la pandemia, la Argentina tenía uno de los mejores índices mundiales, se empezó a ablandar, esto es evidente. En la medida en que se fueron haciendo concesiones, en que bueno, nosotros fuimos los buenos, para no pelear con lo de la ciudad, para que la renta, para que los médicos, no sé qué, y la verdad es que hoy esto está ya completamente liberado, y yo personalmente, que no soy médico obviamente, pero soy un ciudadano, creo que esto ha sido un error. Y por eso empecé diciendo que en el Chaco, donde acá todavía, hasta la semana pasada hemos tenido toque de queda después de las 9 de la noche, acá ha bajado muchísimo la pandemia. Buenos Aires, donde además el gobierno de la ciudad no daba agua a los sectores populares, no le da electricidad a los sectores populares, no hay servicios en las villas, en las barriadas más marginales, con un cinismo total, porque además es un gobierno riquísimo y de gente rica. Yo creo que son corresponsables de todos los aumentos que ha tenido digamos, el coronavirus en la Argentina en los últimos 2 o 3 meses. Espero que esto, bueno, que pueda terminar, creo que habrá una buena política gubernamental respecto de las vacunas, pero estos tipos siguen, son feroces, son tan malos, pero tan malos, como malos ciudadanos, incluso gente malvada, realmente es una cosa, es muy duro. Entonces uno tiene, porque los demócratas somos nosotros, chicas, nosotros somos los que garantizamos la paz de la República, somos nosotros, ¿sí? Los que tenemos las mejores intenciones y los que soportamos las barbaridades que hacen ellos y tratamos de arreglarlas con muchísimos problemas y con una situación social incendiaria que nos han dejado, esos somos nosotros, los buenos de la película. Entonces tenemos que seguir teniendo mucha paciencia, pero mucha memoria y no dejarle pasar una. Exacto, bueno, sobre ese tema, me refiero, no dejarle pasar una, decía usted recién, el proyecto de ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas y la sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de recortarle a la ciudad de Buenos Aires los fondos que está recibiendo en concepto de coparticipación, ¿verdad? Bueno, esto es absolutamente justo y es urgente, pero que realmente funcione. Yo creo que hay que, bueno, no depende de mí, yo no soy funcionario, no tengo, digamos, respecto del gobierno, simplemente lo que tengo es mi apoyo porque creo que la unidad debe ser indestructible y es nuestra carta de triunfo, y no tengo nada más que eso, digamos, soy simplemente un compañero que nos acompaña. Pero creo que habría que ser un poco más firme en esto. A veces me preocupa cuando veo ciertas indecisiones o decisiones lentas. Creo que esto no es lo que lo veo yo, creo que esto lo ve gran parte de la ciudadanía. Obviamente que queremos salvar de Argentina, que nos apoyamos, y se muestra, la sociedad tiene una mínima posibilidad de expresión. Fíjate lo que fue el 17 de octubre, lo que fue el 27, es decir, la sociedad está claramente identificada con el proyecto. Pero bueno, también estamos esperando que hay decisiones que el gobierno va a tener que tomar. Entre ellas me parece muy bien esto que se avanzó. Bueno, qué sé yo ni hubiera prometido que va a ser ya por mi cabeza, ni hubiera tan blanco, estos tipos van a zafar, porque son expertos de zafar, porque lo han hecho toda la vida, y porque siempre se aprovechan de la democracia. Es decir, nosotros construimos democracia, ellos se aprovechan de la democracia y la traicionan permanentemente, está en el ADN del neoliberalismo, de la oligarquía argentina y demás. Bueno, y nosotros tenemos que seguir siendo pacientes, porque la paz es nuestra misión y nuestra garantía. Si nosotros no tuviéramos esta actitud, nuestro país hubiera estallado hace tiempo, muchas veces. Y tenemos que ser muy claros en esto, Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que somos unos tontos. No somos ningunos tontos, nosotros somos los inteligentes. Eso, justamente, somos los inteligentes, somos los sensatos, somos también pasionales, pero somos los que tenemos la perspectiva y el horizonte de paz, de tranquilidad, de crecimiento, de trabajo, porque nosotros vemos al país completo. Para nosotros no hay
no hay negros choriplaneros, para nosotros hay compañeros. Y Totalmente. Esto es lo que hace toda la diferencia filosófico-política, digamos, que hoy impera en la Argentina, y no solo en la Argentina, esto pasa también en Bolivia, en Brasil, en México, en Perú, donde quiera, pero nosotros lo tenemos muy en carne viva, ¿no? Y por eso lo de Diego estos días que ha sido tan emocionante, ¿no? Tan emocionante. Tan a flor de piel que no lo podemos soltar todavía, que hoy estamos a 30, pasaron 5 días y los medios de comunicación siguen hablando del tema y nosotros seguimos sintiéndolo con tristeza en el alma, en el corazón, ¿no es cierto? Pero también con agradecimiento, también con agradecimiento. Claro, por supuesto. Lo que dejó Diego sobre todo, y esto es muy importante para un país como la Argentina, y creo que en muchos países se ha visto, es la conciencia de clase. Claro. Sí. Diego podía equivocarse, podía meter la pata y la metió por todos lados, hizo cada macana, que se lo reclame, pero el tipo tenía una conciencia de clase, tenía una claridad, y el tipo nunca dudaba de dónde tenía que posicionarse de cara a los intereses nacionales y a los intereses populares. En ese sentido era una brújula perfecta, y por eso se lo quiere tanto. Hermosa, y por eso, bueno, se lo despidió como se lo despidió. Mempo, nos quedaríamos charlando, pero toda la tarde. Tenemos que seguir con el programa, no faltará oportunidad para que nos volvamos a comunicar. Muchas gracias por atendernos. Ya saben que cuando quieran estoy a disposición. Así que un gustazo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto nomás? ¿Salgo? ¿Cómo? ¿Salgo? No escuchaba. Sí, no te preocupes. Ahora la producción se ocupa de todo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Bueno, ahí estábamos charlando con el hermoso Mempo Giardinelli, escritor, periodista, aquí en Conadu al Frente. Hacemos un breve corte y ya venimos. Sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, desgajé tu cuerpo entero con mis besos, y atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, juntos cruzamos los
los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después. CONADU al frente. El programa de los docentes universitarios. CONADU al frente. En Capó. Bueno, Pablo, si te parece, le vamos a dar la bienvenida a Silvana Franco, secretaria de Cultura de CONADU. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas ahí? Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto como siempre recibirte con Pablo Macía aquí en la radio. Y bueno, queremos charlar contigo y por todo el trabajo que está haciendo la Secretaría de Cultura, que está organizando, sabemos, el ciclo federal de conversaciones CONADU es Cultura. Contanos de qué se trata esta propuesta, quiénes son los y las protagonistas que están en las charlas y cómo se hace para poder participar de estos encuentros. Bien, primero aclaro, por las dudas, sí. Estoy a cargo interinamente, yo soy secretaria general de ADAI, claro, el gremio de la Universidad Nacional de las Artes, y estoy a cargo interinamente de Cultura porque el secretario general de Cultura de ADAI está viviendo en Córdoba, entonces está más complicado por el tema de que no está acá, ¿no? Así que estoy interinamente a cargo de Cultura, en este año tan complicado, en este contexto, ¿no? Del corona. Tan difícil, ¿no? Tan complicado. Sí, es difícil, entonces, armar lo que armamos desde Cultura, desde el espacio de Cultura, fue en principio un ciclo federal de conversaciones con escritores, con referentes de las artes, con referentes de la universidad y de la cultura universitaria y gremial, que dimos en llamar CONADU es Cultura. Esto fue un proyecto que nos pareció interesante, necesario en este contexto de aislamiento, y entonces convocamos a las secretarías y las áreas de cultura de los sindicatos de base de CONADU, para en principio iniciar con este ciclo de charlas. Hasta ahora conformamos esto, lo pudimos empezar a realizar en la segunda parte del año. El jueves próximo a las 6 de la tarde tenemos la tercera charla. El espíritu del proyecto es que federalizar, es decir, pasarle la posta a todas las áreas de cultura de nuestros gremios de base para que hagan una entrevista con un referente cultural importante de su territorio, de su comunidad, de su institución, ¿no? Ajá. Así que iniciamos la cosa a DAI, y elegimos a Gabriela Cabezón Cámara, que es docente de la universidad, es escritora, es novelista, quizás hoy una de las novelistas así más importantes de la Argentina, me animo a decir del mundo, y eso lo organizó ADAI. La segunda charla la pasamos a FEDUBA, se la pasamos la posta a FEDUBA, y entonces Esther Levy, secretaria de Cultura de FEDUBA, hizo la entrevista a Ricardo Manetti, que es docente, obviamente, de la UBA, fue director de la carrera de artes, gestor cultural, director del Centro Cultural Paco Urondo, docente de cine, muy especialista en temas de gestión cultural. Y el jueves, que viene, vamos a tener como protagonistas a ADUM, al gremio de Mar del Plata. Y entonces la compañera secretaria de Cultura y Derechos Humanos de ADUM, Paula Giglio, va a entrevistar a Rosana Casataro, que es una artista visual, que es militante de derechos humanos, que ha
integrado acciones colectivas en Mar del Plata, para justamente el tema de derechos humanos. Es hija también. Bueno, es una militante importante y una artista visual muy interesante. Entonces, la entrevista va a ser con ella, me parece muy interesante, además dando vueltas, rondando este 10 de diciembre, ¿no? Claro. Día de los Derechos Humanos, también traer ese tema. Así que bueno, esa es un poco la idea y el espíritu, ¿no? Que todos los gremios de base de la federación más importante gremial de los docentes universitarios pase la posta, pase el micrófono y organice una charla para pensar la cultura en estos tiempos y en los que vendrán, ¿no? CONADU es Cultura trata de sintetizar una idea de que la batalla sigue siendo cultural. Nosotros obviamente como gremio siempre vamos a tener que estar peleando por las condiciones de trabajo, por las paritarias salariales, por nuestro salario, pero eso no es solamente la tarea de nosotros como gremios, como sindicatos, y mucho más la federación, ¿no? Hay una tarea muy importante que está por debajo de esa puntita del iceberg que es el salario y que tiene que ver con la cultura toda. Así que en ese terreno tratamos de ver cómo nos damos la mano, cómo generamos consensos, cómo escuchamos y hacemos oír a todos los representantes y referentes de cultura del sistema universitario gremial, a través de los sindicatos. Buenas, ¿qué tal? Pablo Macía te saluda, la verdad felicitarte por los realizados. Quería consultarte porque un poco lo dijiste, ¿no? Cómo a través de la cultura también, y desde distintas expresiones artísticas, desde distintas poéticas, se impulsan visiones del mundo, identidades, que por ahí muchas veces están un tanto invisibilizadas, ¿no? Me refiero pero bueno, que en los últimos tiempos, a través de la cultura y de esta batalla cultural que decís, van recobrando fuerza, ¿no? Me refiero, digamos, si nos puedes comentar un poco, bueno, cómo se recupera el feminismo en nuestra historia, en algunos relatos, los derechos humanos, las identidades de género, las identidades populares en general, ¿no? Es buena la pregunta porque pareciera que son muchos frentes de batalla que uno debe de dar, ¿no? Pero en verdad la cultura engloba a todas ellas, por un lado, con esta idea de la batalla cultural, y por otro lado me parece que dentro de lo que es el panorama político nacional y la construcción política de nuestro país, derechos humanos es una conquista irrenunciable y fundamental, ¿no? Que ya lleva, por suerte, desde la recuperación de la democracia, muchos años. Y ese paraguas de derechos humanos cobijó y sigue cobijando a todas las diversidades, ¿no? Que tenemos que ir encarnando ahí, tanto las secretarías de género o la lucha de las mujeres, ¿no? Los feminismos, como así también lo que llamamos, bueno, diversidad sexual y disidencias. Por eso a veces cuando pareciera que voy y salgo de una reunión y me meto en otra y me pongo muchas camisetas, integro también ahí laburantes diversos y disidentes de CTA, nacional y ciudad, y bueno, cultura, en CONADU pareciera que, ¿no? que estamos repetidos, no, es lo mismo, es la misma batalla, es la misma lucha, y desde nuestra federación, el rol de saber que somos trabajadores y trabajadoras, que comprendemos, debemos comprender, tenemos la obligación de comprender la cultura y la política, además de ser trabajadores y trabajadoras. Somos trabajadoras y trabajadores organizados, somos nucleados, y que eso nos fortalece, pero para eso tenemos que ser capaces de pensar no solo nuestro salario, sino también las batallas que debemos dar en los diferentes frentes.
Así que me parece que está integrado, que bueno, que hay que lograr integrarlo, que hay que lograr transversalizarlo a todos los espacios, tenemos que lograr que la paridad de género, lo que llamamos paridad de género, en realidad es un pedido de que todas las diversidades estén representadas en nuestros discursos, más allá de yo, Silvana Franco, DNI y femenino, digamos, género femenino, más allá de eso. Tenemos que tener compañeros feministas y compañeras feministas que sepan que también esa batalla forma parte de la batalla cultural. Y me parece que una federación, no cualquiera, la más importante del sistema universitario argentino, tiene que ser protagonista también importante en esa batalla. Así que te agradezco la pregunta porque permite integrar, ¿no? Esos frentes. Cuestiones, tal cual, la verdad que es muy, muy interesante, muy importante, y cómo asumimos una identidad común, vinculada a los derechos, ¿no? Como vos decías, los trabajadores, pero también asumiéndonos todos como trabajadores, pero con la diversidad de identidades, ¿no? que tiene nuestro campo popular. Te quería consultar también tu intervención, qué experiencia tuviste en el encuentro del Frente de Todos universitario que hicimos hace un par de semanas, el 20, en el que tuviste la oportunidad de ser coordinadora de una mesa titulada Universidad y Territorio, miradas desde la patria grande, integración cultural y nuevas especialidades, ¿no? ¿Cuáles fueron los debates de esta sugerente mesa que se dio con los compañeros docentes que hubo en el evento? Bueno, la verdad que sí, muy orgullosa de haber participado, moderando esta mesa, la verdad una mesa muy de lujo, muy interesante. Nuevas espacialidades, ¿no? Es el título, la integración cultural y las nuevas espacialidades, porque hace alusión justamente a esta idea de territorio y a la construcción, ¿no? ¿Qué entendemos por territorio? Y cómo está ligada la universidad y su territorio, ¿no? Sabemos ya que no es que la universidad sale o baja al territorio, la universidad forma parte del territorio. Y esto es un tema cultural, esto es un tema de decir, yo no es que yo elijo tal ideología, no, yo miro desde un lugar el mundo, y desde ese lugar que miro el mundo tengo que construir mi ideología, mi circunstancia política, mi forma de acción. Entonces, bueno, este encuentro nacional universitario del Frente de Todos me parece fundamental en este momento en que hay que apoyar un proyecto político, que es la opción que tenemos, es la opción de gobierno que tenemos, y tenemos que ser lo más unidos posibles, lo más fuertes, lo más resistentes a una derecha reaccionaria, y también a una izquierda infantil, pseudo izquierda, digo yo, muchas veces, ¿no? Que si la izquierda y la derecha se juntan, terminan siendo lo mismo. Entonces, me parece que acá hay que encontrar el gobierno popular que represente a las demandas de las mayorías. Y ahí está el gobierno que está representado por Alberto y por Cristina en este momento. En esa mesa tuvimos a la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, cerró la mesa el ingeniero Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda, tuvimos al secretario general de Río Cuarto, Enrique Quique Bérgamo, que es médico veterinario y docente obviamente también, tuvimos al decano de Ciencias Sociales de la Universidad de Jujuy, César Arrueta, y tuvimos a una representante por el Ministerio, directora nacional de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Erika Carrizo. La verdad que fue muy rica la charla y los aportes de cada uno. Me parece que sobre todo, digamos, Ana Jaramillo, que es un personaje muy, muy interesante, muy de frente siempre, recordando un poco la gratuidad del sistema universitario, digamos, instalado por Perón, por el gobierno peronista.
bueno, hizo alusión a la necesidad fundamental de volver a entender la importancia del peronismo como movimiento, del movimiento justicialista, en esta conquista que tiene la Argentina y que tienen pocos países también de la región, y en el que también somos ejemplos, como en otros asuntos, ¿no? Eso no podemos renunciarlo, no podemos abdicar, no podemos dejar, ahí sí que no podemos pasar la posta, tenemos que hacernos cargo y seguir militando ese espacio. Y bueno, salieron, la verdad que un encuentro muy, muy interesante, que parece que se va además a publicar. Nos pidieron a los coordinadores, porque hubo tan buen nivel de participación y de síntesis, que nos pidieron un informe, y que todas las meses estamos enviando ese informe para una publicación digital que va a ser el Frente. Así que, bueno, eso me parece que son lugares en donde decimos, bueno, somos universitarios, somos militantes, somos docentes, somos representantes sindicales y somos representantes de las áreas de cultura también, ¿no? Y tenemos que estar ahí. Grande cómo se vinculan las dos temáticas, ¿no? que fuimos hablando, ¿no? La articulación, la batalla cultural, en este espacio vinculado también a la patria grande, América Latina, y ese vínculo que tiene que tener la universidad pública siempre con los actores de la sociedad civil, del campo popular. Y bueno, y eso es un poco lo que nos orgullece también, ¿no? Pensar un proyecto colectivo común entre todos y que, como vos decís también, sigue vigente y va a seguir construyéndose hacia adelante. Así que, Silvana, te queríamos agradecer mucho esta intervención y bueno, seguir en contacto, porque seguramente en otras emisiones nos encontraremos para seguir dialogando sobre estos temas. Claro que sí, Pablo. Gracias. Les mando un abrazo fuerte a todos y a todas. Bohemios en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemios el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, libertad. Que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje, libertad. Con Adu al frente. El programa de la docencia universitaria. Pablo querido, llegamos al final. Mi gran compañero Pablo Macía en este programa, que ¿cuántos años hace que ya lo estamos haciendo, chicos? Marian, 4 o 5 años. Mirá, 4. 4, sí. Este fue el tercero en Caput, o el segundo en Caput, el tercero en Caput y un año en La Patriada.
Claro, cómo pasa el tiempo. Bueno, nos estamos yendo. La verdad que un programa muy lindo, con las entrevistas que tuvimos y muy emotivo. La verdad que lo de Maradona es un antes y un después, por lo menos en esta sociedad. Pablo, muchísimas gracias. Mariana, muchísimas gracias. Y a ustedes que están del otro lado también, las gracias. El reencuentro será la próxima semana. Chao.